victoria y yo también, ¿verdad? Gracias a Dios, me alegro verlos. Me gustaría que se pongan de pie y tengamos así una especie de coinonía, de comunión, que usted salude a alguien que esté al lado suyo o cerquita de usted o atrás de usted. Salúdelo, bendígalo esta mañana. Dígale: buenos días, hermano, ¿cómo le hizo para levantarse tan temprano? Los que fueron al parque, al Bay Area Park, pues pasamos un tiempo muy bonito. Comimos harto, como decían antes, fajitas, pollo, guacamole, agua de piña, agua de tamarindo, capirotada, y caminamos por el parque. Bueno, fue un tiempo muy lindo que no se pasa muy seguido, pero cada sábado de gloria vamos ahí, ya es tradicional. Los muchachos anduvieron jugando béisbol y algunos son muy buenos, otros no tan buenos y unos muy malos, pero todos jugaron muy bien y se divirtieron excelente. Ni sé quién ganó, pues si ellos ganaron, perdieron, ¿no? ¿Perdieron ustedes? Bueno, pues está muy bien. Pues yo los veía nomás corriendo, digo, bueno, ¿y por qué no cacharon la pelota? Fue hasta el fondo del parque. Bueno, una linda mañana hoy, hermano, ya nos saludamos, vamos a leer la palabra del Señor, oramos y luego predicamos el mensaje de hoy, el mensaje de esta mañana, de domingo de resurrección. Vamos a ir al Evangelio según San Juan y vamos a leer ahí, nos vamos a ir al penúltimo capítulo, que viene siendo el capítulo número 20 del Evangelio de San Juan. Tenemos unos bellos lirios aquí. La Biblia habla de que Jesús es el lirio de los valles y es la rosa de Sarón. Y normalmente se usan mucho en domingo de resurrección, los lirios. Bueno, vamos a leer capítulo 20 de San Juan, el Evangelio, y vamos a leer del verso 19 en adelante. Y vamos a considerar los peligros de una ausencia. Vamos a ver, dice la Biblia, versículo 19, San Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. A ver, diga conmigo: paz a vosotros. Otra vez: paz a vosotros. Dice el verso 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. El verso que sigue comienza la última parte del capítulo 20, que es la esencia del mensaje. Pero Tomás, ¿hay alguien que se llame Tomás aquí, hermano? No tenemos ni un Tomás, ¿no? Voy que no quiere levantar la mano, ¿verdad? No tenemos Tomás. Bueno, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Sorprendidos y emocionados. Y él les dijo:
si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Había estado presente en la crucifixión y sabía todas las laceraciones y las heridas que Jesús había sufrido, las manos, el costado, todo aquello. Y dice la Biblia, el verso 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me viste, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cierre sus ojos y oramos. Padre glorioso, queremos hacer algunas consideraciones de tu palabra que serán sin sentido si nuestro corazón no se alinea, Señor, en tu sagrado designio para ser alentados hoy por esta palabra de resurrección. Hoy el mundo y la cristiandad se alegra de la gran victoria que hace 2000 años, Señor, tuviste sobre la muerte, la tumba y el sepulcro. Y todos cantamos hoy: porque Él vive, yo vivo. Porque Él vive, viviré mañana. Danos tu favor y tu bendición esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Dicen amén, hermanos? Tomen su lugar entonces. Siéntense, por favor. Amén. A ustedes no los esculcan, ¿verdad? Seguido. Le andaba colocando una pila que le hace falta aquí al micrófono. Vamos, hermanos, entonces son las 5:38, un tiempo muy bonito. ¿Se levanta usted tan seguido, hermanos, siempre? Algunos que trabajan ya están habituados a despertar, apenas suena el despertador o la chicharra o el teléfono, pero en domingo y tan temprano. Bueno, este domingo siempre lo usamos para honrar al Señor en un servicio de resurrección como este, ¿verdad? Y estamos aquí entonces para darle gloria al Señor. Pasan muchas cosas, ¿verdad? El domingo de resurrección, en una iglesia donde yo pastoreé antes, ya iba yo a predicar y la gente se estaba saludando y un hermano lindo metió la mano aquí, traía una chaqueta, estaba fresca la mañana y luego comenzó a estirarle y andaba metido un suéter de uno de sus hijos ahí. Toda la gente estaba viendo y comenzaron a reírse. Luego volvieron otra vez a reírse. Ustedes están muy serios, pero aquella vez se rieron. Y yo dije: ay, ¿qué traeré yo? Me broché los zapatos. Bueno, al final les digo: hermanas del alma,
porque se estaban riendo. Y habíamos puesto a una hermana muy linda que vive muy cerca de la iglesia para que dirigiera el devocional. Dijo: hermano, es que la hermana Amelia trajo un zapato de un color y otro de otro. Siendo así tan temprano, tan de mañana, agarró uno. Los dos le quedaron, pero eran de un color diferente cada uno. Hoy yo pienso que todos vienen bien, ¿verdad, hermano? Que si alguien se sonríe va a ser porque pues se sorprende que usted se haya levantado tan temprano, y él también, y yo también, ¿verdad? Vamos a hablar la palabra del Señor, ¿sí? Se llama los peligros de una ausencia. De esas veces que a lo mejor usted está ausente de algún acontecimiento y le mencionan lo singular que fue, lo extraordinario, lo bonito, lo divertido y todo. ¿Cómo llegué tarde? ¿Cómo no nos despertamos? ¿O cómo no prendimos el carro con tiempo? Para Tomás, hermanos, llamado el Dídimo, uno de los 12, la cruz no fue ninguna sorpresa. Esto era lo que él esperaba. Cuando Jesús se propuso ir a Betania, porque le dijeron: Lázaro, tu amigo, el que amas, está enfermo, y se decidió Jesús ir allá a Betania. Al recibir con Jesús y los 11 el informe de la enfermedad de Lázaro, la reacción de Tomás fue muy singular y aparece en el capítulo 11, versículo 16. Y él dice sorprendido: ¿vamos nosotros también para que muramos con él? No les dijeron que ya estaba muerto, pero después vino esa versión y esa realidad. Pero él dijo: ¿vamos nosotros también para morir con él? A Tomás nunca le faltó el coraje, pero era pesimista por naturaleza. Y no se puede dudar que Tomás amaba a Jesús, y Jesús lo amaba suficientemente bien como para ir a Jerusalén a morir por él cuando eso llegara. Había sucedido lo que Tomás había previsto, y a pesar de ello se sentía destrozado, tenía el corazón tan apesadumbrado que no podía encontrarse con otra persona. Solo quería estar a solas, rumiar la pena, el dolor y la tristeza de aquel Viernes Santo. El rey Jorge decía: si he de sufrir, espero ser como un animal educado y sufrir a solas. ¿Será que hay algunos animales que cuando son heridos por el cazador tratan de escabullirse y morir a solas? Pero él tenía esa idea, y Tomás tenía que enfrentar su dolor y su sufrimiento a solas. De manera que cuando Jesús volvió, dice la Biblia, Tomás no estaba presente. Y la noticia de que Jesús había regresado a él le parecía demasiado hermosa para ser verdad. Así como decir: ¿será cierto? Si vi su rostro herido, su cuerpo destrozado, flagelado totalmente. Siendo Tomás complicado y bastante pesimista, afirmó: yo jamás voy a creer. Es que Jesús vino, estando la puerta cerrada, entró con nosotros. Yo jamás lo voy a creer si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado. Si no, no voy a creer. ¿Qué le sucede a las personas que no acuden a una cita con Jesucristo? Descubramos entonces cómo se desarrolla en concreto el día que Jesús resucitó.
Y se apareció a los discípulos y estando Tomás ausente. Juan hubiera podido escribir cuando llegó la noche del día primero, pero él escribe cuando llegó la noche de aquel mismo día primero de la semana. Que no quede ninguna duda, aquel mismo día primero de la semana. Esto marca la precisión con que el apóstol Juan presenta la evidencia gloriosa y enfatiza el gran día de la resurrección del Señor Jesucristo. El domingo que Jesús resucitó, ese día se presentó a los discípulos y ellos lo vieron y se emocionaron, y dice el versículo 20 que entró estando la puerta cerrada. Un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial no tiene barreras ni tiene limitaciones. Usted no tiene que abrirle la puerta. Él entra espíritu, un cuerpo espiritual y glorioso, aunque se personifica, y usted también lo puede tocar y lo puede palpar. Él enfatiza claramente ese mismo día primero de la semana. Él comienza diciendo: cuando llegó la noche, dice el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Emocionados, los discípulos están contando la historia de la resurrección. Y a la luz de este contexto, esto indica que se trata del domingo, el día que Jesús resucitó, el día que fueron las santas mujeres a la tumba y en lugar de encontrar la piedra sobre ella, encontraron un ángel sentado sobre la roca y diciéndoles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Nuevo Testamento siempre destaca que el día de la resurrección de Cristo es el día principal de todos los días de la semana. La Biblia lo refiere mucho. Usted puede encontrar Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 20:1, 20:19, 20:26, Hechos 27, Primera de Corintios 16:2 y hasta en Apocalipsis 1:10. Domingo, primer día de la semana. Se enfatiza que Jesús murió el viernes, fue sepultado, estuvo el sábado en el sepulcro y al tercer día resucitó para vivir para siempre. ¿Qué le sucede a la persona que no acude a una cita con el Señor Jesucristo? Jesucristo vino y Tomás no estaba. El deseado de todas las gentes, el Emmanuel, el Dios con nosotros, estuvo ahí, pero Tomás no estuvo. La vida verdadera, la sal de la tierra, el deseado de todas las naciones, la luz del mundo. Él le dijo a la samaritana en San Juan 14, la samaritana le dijo a Jesús: nosotros sabemos que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Será que de repente hay cierta niebla en los ojos humanos nuestros que nos impide ir un poquito más allá de la apariencia y descubrir realidades redentoras, salvadoras y benignas? Ella dijo: sabemos que ha de venir el Cristo. El Señor tuvo que despertar aquella conciencia y decirle: mujer, el que habla contigo, Él es. Yo creo que lo miró con más detenimiento. Algo bullía, algo se movía en su espíritu ante las palabras poderosas de Jesús. El que habla contigo, Él es. Y esta afirmación tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, primero, la persona que está en medio de aquel pequeño círculo de 10 discípulos, el traidor ya había muerto, se había ahorcado de remordimiento, de dolor, de haber entregado a su Salvador. Y al caer se le había reventado el vientre,
Las monedas habían rodado por el suelo, las 30 monedas de plata, la gente las agarró y con eso compraron un terreno y ahí mismo los sepultaron. No estaba realmente aquel, las manos que lo habían traicionado no estaban ahí, pero Jesús estaba ahí. Las señales de las manos donde habían estado los clavos y la herida en el costado identificaba como punto inicial que era Jesús el que había resucitado. La segunda cosa es que esta persona tiene un cuerpo real. No es un fantasma, no es una alucinación, no es una persona imaginaria. Tiene todas las características y tiene todas las facultades de un ser perfectamente humano. Manos y pies, y muestra su costado. La gente se emociona, la gente ve a Jesús y disfruta. Aquel pequeño grupo de discípulos temerosos, angustiados y llenos de pesar, descubren que Él estaba cumpliendo sus promesas. Iría a la tumba, pero volvería victorioso, porque Jesús es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, no fue solo el Espíritu de Cristo el que había resucitado, como creen muchos liberales, sino también era el cuerpo de Jesús, era el cuerpo de Cristo. Fue en realidad una resurrección corporal. Y el cuerpo resucitado, vivificado y transformado no tiene limitaciones. Antes de morir y resucitar, Jesús no tenía muchas limitaciones porque sigue siendo y seguía siendo Rey y Dios. Algún día caminó en el mar para encontrar a los discípulos en una tormenta. Calmó la tormenta, les dio paz. Es más, hasta Pedro mismo, con ciertas dudas, le dijo: Señor, pero si tú eres de verdad, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor dijo: ven, Pedro, yo soy, ven. ¡Qué maravilla! Y Pedro echó un brinco del barco y comenzó a caminar sobre el mar, sobre las aguas, sorprendido. Ese es el Jesús nuestro. Un cuerpo resucitado es un cuerpo real y verdadero. La paz pronunciada por los discípulos no solo hablaba acerca de una realidad verbal, sino era la entrega realmente poderosa de alguien que acababa de morir, había resucitado, había pagado el precio por los pecados de la humanidad y iba a vivir entonces para siempre. Pero cuando hay alguien, cuando no hay alguien, cuando alguien faltó en los peligros de la ausencia, donde Jesús lo esperaba, siempre suceden algunas cosas. Tomás, la Biblia dice, no estaba presente. Cuando Jesús llegó, mostró sus manos, enseñó su costado, no sé cuál herirían, si el lado izquierdo o el lado derecho, pero enseñó su costado. La gente pudo ver la realidad de la resurrección, pero el que no está, le siguen acosando las dudas, las tormentas emocionales, las congojas que se desatan en la persona que le falla a Cristo. Él le había fallado a Jesús. Él se había ausentado de aquella pequeña congregación de 12, ya nada más quedaban 11, y se había ausentado por la razón que sea, porque estaba muy apesadumbrado, porque se había angustiado su vida, porque pensó que el mundo se le había venido abajo, porque pensó qué esperanzas había si el que había dicho que era la resurrección y la vida y había resucitado por lo menos a 3 muertos, ahora estaba muerto. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, y luego fue a Betania y resucitó a Lázaro después de 4 días, y resulta que ahora está muerto.
cuántas tormentas y cuántas congojas emocionales nos evitáramos si no falláramos a nuestras citas con Jesucristo. Nuestras citas de servicio, de devoción, de amor y de fe. El Cristo que adoramos es el Cristo verdadero. El Cristo al que usted vino a honrar es el Cristo verdadero. El doctor J.P. Free, en una de sus excelentes obras arqueológicas de historia de la Biblia, llama la atención a un hecho singular que el canónigo Lyndon escribe. Y él dice, escuche lo que dice: hay 332 profecías distintas en el Antiguo Testamento que se han cumplido literalmente en Jesús. 332 profecías en el Antiguo Testamento que se han cumplido literalmente en Jesús. Si usted quiere argumentación, alguna cosa, puede ir a una librería cristiana, ordenar por Amazon el escrito de Lee Strobel, el libro de Lee Strobel que se llama El caso del Jesús verdadero. Y hace un análisis científico con los mejores y más dotados historiadores y científicos y hombres de ciencia. Y él dice que este doctor menciona 332 profecías que se han cumplido literalmente en Cristo. Y escuche esta sorpresa. Acerca de ello menciona que las probabilidades matemáticas de que todas las profecías se cumplan en un nombre, él las presenta en esta fracción de probabilidades. Usted pone un número 84 y luego le pone 101 ceros. Número 84 y 3 ceros y 3 y 3 y 3 y 3 hasta llegar a 101 ceros. Esas serían las posibilidades matemáticas de que todas las profecías, las 332 profecías de Cristo, se cumplieran en una persona. Eso habla de la autenticidad de este bendito libro, que es la verdad y la vida. Aquí está la palabra de Jesús. Este libro glorioso es la realidad más bella y más singular, aunque usted la lea poco, la lea mucho o la lea de vez en cuando. Aquí está la verdad redentora, la verdad salvadora, el único libro poderoso que puede darle al hombre dirección y también salvación. Y cuando le dije, tengo que escribir esa cifra, 84, escríbalo en casa. Se va a cansar de hacer ceros, 81 y 3 ceros, otros 3, 101 ceros. Esas probabilidades de que se cumplieran. Y todas esas profecías se cumplieron en el que está a la diestra del Padre, el que es mi Salvador y el suyo, el que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Hermanos, hay tormentas en la vida cuando nosotros cometemos la pena o el error de la ausencia. Hay pesimismo. Tomás era muy dedicado, pero también era muy pesimista. Se ausentó 8 días. Pedro dijo, ¿y dónde andará Tomás? Andrés, Bartolomé, Mateo, ¿dónde estará Tomás? A los 8 días se apareció, cargado de pesimismo. A él se le había caído el mundo cuando Cristo fue crucificado. Era de lo más digno de conmiseración, o dicho en otra palabra más sencilla nuestra, de lástima. Porque dice la Biblia en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, si es mentira que Cristo resucitó, somos los más miserables y dignos de lástima. Pero qué bueno que Él vive y tenemos la alegría
la garantía, la seguridad, y podemos cantar: porque Él vive, yo viviré mañana. Porque Él vive, no hay temor, porque yo sé que mi futuro está en sus manos. Mi hermano querido, estamos ante la gracia del Señor, pero ante una ausencia hay pesimismo. El pesimismo es hijo del temor, y el temor es el impuesto que nosotros pagamos por algo que tal vez nunca sucederá. Pero el temor lo hace casi una realidad. Se pierde el gozo. Tomás perdió el gozo. La alegría. La Biblia dice el corazón alegre hermosea el rostro. Ustedes de verdad hoy se ven muy bonitos. Me quedo viendo y digo: qué belleza. Tantos lindos hermanos que pusieron el despertador, o ya de por sí es la hora que toman café, y aquí estamos dándole gloria al Señor. Se pierde el gozo cuando nosotros estamos ausentes de donde está Jesús. Él dijo: si Cristo no resucitó, dice la Biblia, aún estáis en vuestros pecados. La ausencia del gozo es tristeza, y la tristeza enferma los huesos. Proverbios 15:13 dice que es carcoma de los huesos. Cuando nosotros estamos con Cristo podemos tener regocijo, podemos tener alegría, podemos cantar con emoción, y eso aleja los males de los huesos. Yo creo que hay mucha gente enferma. ¿No ha pensado que haya mucha gente enferma de los huesos? Que le falta calcio, que le falta alguna vitamina, que le falta alguna cosa. Porque no se alegra, porque no sonríe, porque no se emociona, porque guarda las emociones sabias y buenas. La alegría, hermanos, es emoción para nosotros, es salud, es paz y es bendición. ¿Quieres el desastre de la depresión? Vive lleno de tristeza. ¿Qué hace la depresión? Te mata. La Biblia habla de Elías, usted lo lee al profeta Elías ahí en el capítulo 19, verso 4, que se fue huyendo de Jezabel. Y luego levantó los ojos al cielo y le gritó a Dios: Señor, yo ya me quiero morir. Quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Jezabel me persigue. He hecho tantas cosas extraordinarias. Maté 800 profetas falsos. Cumplí tu palabra. Llovió del cielo. Una mujer me persigue y yo la verdad me quiero morir. Mejor quítame la vida. Y vamos, que Dios es tan bueno que se acerque a nuestras depresiones, porque le mandó un ángel que le puso una torta de pan cocido y un montón de agua. Levántate y come, porque largo camino te resta. Mi hermano, la depresión trae todo eso, y Elías se sentía morir. La depresión llegó a lo hondo, es carcoma de los huesos, y Dios quiere que usted y yo vivamos la alegría de que tenemos un Cristo que sí es cierto que vino al mundo y se humanó y fue herido y murió y fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y es mi Señor y es mi Salvador y es el suyo, y merece que nosotros le demos la gloria y que le sirvamos con amor y con devoción. Aparte de que si no creemos por el pesimismo, ya de por sí la incredulidad es un pecado. El que no cree en Cristo se perderá para siempre. Cuando todos sus amigos le proclamaron la resurrección de Jesús, él siguió incrédulo. Dijo: si no veo, porque la Biblia habla en la segunda parte del verso 24 hasta el 29, que a los 8 días llegó el perdido. Llegó Tomás, le dieron un abrazo, lo saludaron. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde estaba? Has ignorado todas las más grandes, ¿verdad? Desconoces que Cristo vive, resucitó, vino y se apareció a nosotros, estando la puerta cerrada la primera vez, y la segunda vez igual, la puerta cerrada, entró Jesús y les dijo: pasa a vosotros. Ellos le cuentan la historia y él sigue en un pesimismo atroz.
Qué bueno que no fue contagioso con los demás, pero un pesimismo fatal. Si no viere, si no lo veo, si no lo toco, si no meto mi dedo en la herida, si no meto mi mano en el costado, no voy a creer. Si no veo sus manos y su costado y meto mi mano y lo toco, no voy a creer. Está dispuesto a creer, pero bajo ciertas circunstancias. Bajo ciertas circunstancias. Oír acerca de Jesús no es suficiente. Saber que entró con las puertas cerradas no es suficiente. Él desea ver, desea tocar, desea sentir para poder creer. Dios está interesado en que nosotros brinquemos a otro nivel, al nivel de la plena confianza, de la certidumbre de fe, de la realidad que servimos a un Cristo vivo, un Cristo poderoso, un Cristo que es el Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros y que pronto va a regresar por nosotros. Hay tantas insinuaciones de que Cristo viene. Hay señales, hay insinuaciones y hay declaraciones y hay predicaciones por todos lados de que estamos muy cerca del retorno de Jesús. ¿Qué tan cerca? No lo sabemos. Pudiera ser mañana o pudiera ser dentro de 10 años o más. Las consecuencias en esta parte final de no estar donde debería de estar, donde está Cristo, donde Él te espera. Él dijo algunas cosas. Dijo, primero, si no veo en sus manos la señal, no creo. Segundo, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creo. Tercero, si no meto mi mano en su costado, no creo. Y definitivamente se negaba a creer. Y Cristo le cumplió todos sus gustos. Bueno, qué bueno es el Señor. Si el Señor me sana, de verdad que le voy a servir con todo el corazón. Y le sana, ¿y qué pasó? Se dobla la fe, se debilita la confianza. Él dijo, si no veo, y Cristo le dijo, mira mis manos. Él dijo, si no meto, Cristo le dijo, pon aquí tu dedo en mi mano. Si no meto mi mano en su costado, Jesús le dijo, acerca acá tu mano y métela. Y finalmente le dijo el Señor, y no seas incrédulo, sino creyente. La gran revelación de Jesús en esta declaración final, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él le dijo a sus compañeros, si no toco su mano, si no veo sus heridas, si no meto mi mano ahí, si no meto mi dedo ahí, Jesús sabe todo y apenas entra, dice la Biblia. Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él dijo, si no viere sus manos, si no metiere mi dedo en los clavos, si no metiere mi mano en su costado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y volvió a decirles, paz a vosotros. La gran revelación de Jesús maravilloso. Tomás hace la declaración más grande. Los teólogos y apologistas del Nuevo Testamento dicen que esta es la declaración más grande del Nuevo Testamento. Habrá otras más, no sé, o menos, pero eso dicen algunos. Señor mío y Dios mío. La más grande declaración. Tomás ya no quiere mandar, ya no quiere ordenar, ya no quiere caprichos, ahora acepta la soberanía del Señor. La Biblia dice que el Señor le dijo, haz todo esto. Y Tomás dice, pon tus manos aquí y ya no seas incrédulo. Y Tomás le respondió, no dice la Biblia que metió la mano en el costado, no dice que metió el dedo en donde habían estado los clavos. Tomás se queda impresionado.
ver al Jesús resucitado con aquella gloria que tuvo antes de que el mundo fuera, y lo ve impresionante, glorioso, magnífico, increíble, y solamente asume a decir: Señor mío y Dios mío. Tomás llega a este gran nivel de fe y acepta a Jesús. Ya no tiene que tocarlo. Él vivió bajo la decepción, pero nosotros no debemos de hacerlo. Él corrió el doloroso camino de la duda, usted no lo haga. Él caminó al borde de la perdición, usted no lo haga. Él se perdió casi las glorias del renacimiento de la iglesia. Usted no lo haga. Eso sería mutilar el cuerpo de Cristo. Amar es vivir a Cristo, con Cristo en una comunión permanente. Amar a Jesús es vivir en una comunión de sí. La paz verdadera no se pierde cuando le hemos dado a Cristo un sí incondicional. No tengo que tocarlo, no tengo que verlo, no tengo que meter mi mano en su costado. Yo creo, yo sé, porque es por fe que yo soy salvo. Es por fe que yo creo. Es por fe que recibo las más grandes bendiciones de Dios. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Hay veces que con el pesimismo, aún delante de Jesús, a veces no creemos. Pero Él quiere que abracemos la fe. ¿Qué se hizo de Tomás? Le cuento esta última parte para que oremos. La historia cuenta que después de la muerte de Jesús, los discípulos se dividieron el mundo, a fin de que cada uno fuera a un lugar particular para predicar el evangelio, para llenar el mundo de la fe. Y a Tomás le tocó ir a la India. La iglesia del sur de la India se originó a través de la predicación del evangelio del evangelista Tomás. Tomás al principio se negó, no quiso ir. Decía que no era lo suficientemente fuerte para hacer ese largo viaje. Y dijo además: soy un hombre hebreo, ¿cómo puedo ir a la India a predicar la verdad? Jesús no se apareció durante la noche. Jesús se le apareció durante la noche y le dijo: no temas, Tomás, ve a la India, predica mi palabra y ahí mi gracia estará contigo. Esto no lo dice la Biblia. Esto lo dicen los escolásticos, los escritores del primer siglo, cuando cuentan la historia de la diversificación del evangelio en los diferentes países del mundo. Sucedió entonces que llegó un comerciante a Jerusalén de la India llamado Abanés. Cuentan los que cuentan la historia. Dice: lo había enviado un rey que tiene un nombre bastante extraño, no lo pronuncio, no voy a decir otra cosa, para buscar un experto carpintero y llevárselo a la India. Y Tomás era carpintero. Y Jesús se le apareció a este hombre en el mercado y le dijo: ¿quieres comprar un carpintero? Jesús le dijo: yo tengo uno. Tengo un esclavo carpintero y deseo vendértelo. Y le señaló hacia dónde estaba Tomás. Se pusieron de acuerdo y Tomás fue vendido por el Señor Jesucristo con aquel servidor del rey para irse a la India. El acuerdo decía: yo, Jesús, he vendido a mi esclavo de nombre Tomás. Y luego todo el contrato final. El relato sigue. El rey entonces ordenó a Tomás que construyera un palacio. Y este le respondió que él era capaz de hacer el palacio que el rey quería hacérselo. Y bueno, le dio el rey mucho dinero y para que comprara los materiales y consiguiera gente, hiciera todo lo que tenía que hacer. Pero resulta que Tomás regalaba todo el dinero a la gente pobre que no tenía que comer. Y el rey lo encontraba y le preguntaba: ¿cómo va mi palacio? Muy bien, señor. ¿Cómo va mi palacio? Fantástico, rey, va muy, muy bien. Bueno, pues tengo intenciones de ver pronto el palacio. Siempre
le decía al rey que el palacio estaba muy bien y iba muy bien. Y el rey empezó a sospechar. Cuidado con las sospechas. Y por último lo mandó llamar y le preguntó: ¿has construido mi palacio? Tomás respondió: ahora no lo puedes ver, pero cuando abandones esta vida lo vas a ver. Al principio el rey se sintió muy enojado y molesto y habló de quitarle la vida. Finalmente Tomás enfrentó aquel peligro y se venció, pero al final el rey también fue conquistado por Cristo, y así fue como Tomás llevó el cristianismo a la India. Esa historia es extrabíblica, pero cuentan, y yo he leído cantidad de informaciones y todos concuerdan con que Cristo fue a la India. Pablo fue hasta España, fue hasta Roma, hizo tantas cosas extraordinarias. Todos los discípulos se repartieron en el mundo para predicar el evangelio, y muchos murieron de una manera terrible. Después de ellos hubo muchos más. Hubo un gran misionero llamado Raimundo Lulio. Dice: a mí Dios me llamó a evangelizar a los árabes, que en aquel tiempo le llamaban los sarracenos, los árabes, y él fue a predicarles a los árabes. Se enojaron con él porque ellos querían a Mahoma y le dieron un montón de piedras, lo apedrearon hasta la muerte y lo dejaron con el montón de piedras. Alguien tuvo misericordia, vio que todavía estaba vivo, lo levantaron, lo curaron y se fue a reponer. Volvió otra vez, una segunda vez. Dijo: Dios quiere que yo le predique a estos árabes. Y volvió otra vez a predicarle, y otra vez dijeron: pues no habíamos matado a este predicador. Revivió, otra vez le dieron de pedradas hasta que lo mataron, según ellos. Alguien llegó y lo alimentó, lo cuidó, se recuperó y se fue. Llegó la tercera vez Raimundo Lulio a predicarle a los árabes mahometanos el evangelio, y esa vez dijeron: hoy no vamos a fallar. Y otra vez le dieron de pedradas, y ahora sí, hasta el final, Raimundo Lulio en ese tercer apedreamiento murió. No era fácil morir, ser apedreado. Son dolores que van surgiendo constantemente. La Biblia habla acerca de Esteban, que murió apedreado, y Raimundo Lulio murió allá entre los árabes predicando el evangelio. El evangelio corre a través de la gente que se atreve a creer que el Cristo que crucificaron en la cruz murió de a de veras, y fue sepultado de a de veras, y resucitó de a de veras, y está a la diestra del Padre, y es nuestro Rey, nuestro amigo y nuestro Salvador, y debemos de honrarlo y bendecirlo con todo nuestro corazón. Póngase de pie y adoremos al Señor. Cristo quiere que usted le ame tanto como Él nos amó, que le amemos con todo nuestro corazón y le digamos: Señor, dame fuerzas, yo quiero servirte siempre. Tomás vivió casi un segundo calvario porque Tomás no creía que Cristo había resucitado, y porque no creía se ausentó del pequeño grupo de discípulos y perdió tantas bendiciones. Tal vez dijo: tengo una semana de remordimiento, de angustia y de dolor. Si hubiera estado desde el primer día que mis compañeros se juntan, no hubiera vivido este calvario. Hay calvarios que Dios quiere que usted no lleve, pero a veces los abrazamos con tanto cariño. Ay, yo quiero esta enfermedad. Si el Señor no me sana, pues ni modo, yo ya me acostumbré con este dolor, con esta pena, con esta crisis. Cristo tiene cosas mejores, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es el médico de médicos, porque es el Señor de señores, y porque el que ha dicho: pídeme
y te concederé las peticiones de tu corazón. Cierre sus ojos y haga una oración en este domingo de resurrección y dígale: Señor, ayúdame, quiero bendecir tu nombre, quiero honrarte, quiero servirte, quiero declararte siempre mi Rey, Señor, el Dios de la gloria, el que está a la diestra del Padre, el que me ama, el que murió por mí, el que resucitó y está conmigo todos los días. Padre celestial, gracias te damos esta mañana. Un tiempo precioso, Señor, en que hemos cantado y adorado tu nombre y hemos declarado que porque tú vives, nosotros viviremos. En ti la vida vale la pena vivirla. Gracias, Señor, por este domingo de resurrección, por esta linda Semana Santa, por este tiempo precioso en que estamos contigo dándote honor y alabanza. Ayúdanos, Señor. Este es un día especial y tú esperas que mi vida te honre, que con mi cuerpo, mi alma y mi espíritu me regocije en la gran victoria de la resurrección, Señor. Porque tú vives, yo vivo y viviré mañana y estaré contigo en los cielos. Gracias esta mañana por tu bendición y por tu palabra y por este tiempo de alabanza. Gracias, Jesús. Amén. ¿Cree que podemos cantar? Porque Él vive. A ver, Cristian, arráncate en el tono de rock. Porque Él vive. Vamos a cantar, hermano, este coro y luego recogemos nuestras ofrendas, ¿sí? Él vive, triunfaré mañana. Aleluya.